Bueno, gracias. Buenas tardes para todos y para todas. La idea de esta charla es dejarles a ustedes una visión de lo que es la cadena de valor en este sector. El propósito nuestro es mirar en algún detalle esa cadena con el propósito de identificar de forma global y de forma particular las características que pueda tener hoy en día esa cadena, cuáles pueden ser sus bondades, cuáles pueden ser sus retos hacia el futuro y cómo afrontarlos en un momento dado. Básicamente ese es el alcance de la charla. Esa visión que nosotros queremos colocar a consideración de ustedes, pues trae unas premisas básicas basadas en lo que es esta industria, la industria del cuero y la industria marroquinera desde el punto de vista de cadenas de valor. Vamos a empezar con un contexto macroeconómico actualizado de lo que tenemos con respecto a esta cadena para darnos una visión. Claro está que ustedes como especialistas de la cadena pues deben tener obviamente un conocimiento profundo de la misma, pero no necesariamente un conocimiento global, sino cada uno tiene un conocimiento desde su ángulo o desde la perspectiva que le haya tocado dentro de la cadena. La idea acá es dar una visión sintetizada, pequeña, concentrada, de toda la cadena como tal, que nos permita tener una visión global de la misma. Tenemos entonces que esta industria, pues es una industria que a pesar de las características y de los retos que tiene actualmente, pues es una cadena que tiene una resiliencia aceptable, es decir, que se acomoda de alguna manera a las características del mercado y las características o retos que tiene su entorno. Entonces se va acomodando de acuerdo a esas características. Y esas características tienen que ver fundamentalmente con tres partes importantes. Por un lado, pues es un panorama de un pilar manufacturero que tiene un gran componente de manejo de pequeñas empresas, las cuales de alguna manera tienen que ser flexibles para poder abordar las características y retos que tiene el sector. Ese es un punto importante. Otro punto importante es la dualidad, en el sentido que tiene dos grandes polos de desarrollo: el polo de los grandes productores y el polo de los productores pequeños, que además cumplen un papel de amortiguación social. ¿Eso qué significa? Significa que tienen una gran cantidad o contratan una gran cantidad de personal en la modalidad de pymes, lo cual les da ese carácter de amortiguación social en contraposición al amortiguamiento que hacen las grandes compañías que manejan la parte empresarial del sector. Tiene obviamente una amenaza muy fuerte en el mercado interno, que se encuentra, digamos, importantemente afectado por el cubrimiento de aproximadamente un 33% de la demanda con respecto a importaciones. Entonces esas importaciones pues obviamente golpean muy fuerte la cadena de producción interna y hace que ese efecto de amortiguación social sea tan importante para poder desarrollarlo. Tiene algunas características fundamentales, y es que tiene un mercado importante en términos de consumo. Tiene un consumo per cápita de 2.3 pares por año, que es aún muy bajo con las características internacionales, pero que da espacio a poder desarrollarlo aún más. Un empleo generado, como les decíamos, de 561.000 aproximadamente personas de manera directa, pero que ese empleo directo empieza a resquebrajarse y a tener problemas por la deserción misma del profesional del calzado, porque hay hoy más preferencia hacia otros sectores y empieza a haber problemas con relación a ese manejo. Y obviamente lo que hablábamos de la dependencia
del 33% de la demanda, que está cubierta por la parte importada y por una fuerte presión en las importaciones y en el contrabando, que es algo que día a día se está volviendo mucho más importante para poder manejar este sector. Digamos entonces que este es el impacto general y el contexto macroeconómico que tiene el sector. La cadena como tal de abastecimiento tiene básicamente tres partes fundamentales. El primero es el suministro, que tiene que ver con lo que nosotros denominamos aquí el eslabón del cuero. Colombia, a pesar de tener una extensa, lo que se llama cabaña de ganadera, ¿sí?, se ve muy afectado por la calidad misma del cuero. ¿Por qué se ve afectada? Porque el cuero como tal es considerado por los ganaderos como el quinto cuarto, es decir, como la parte residual del negocio de la ganadería y de la carne. Es decir, se toma el cuero como algo residual y al tomarlo como algo residual no se le da la calidad y el tratamiento que debería tener. Eso influye mucho en dos factores importantes en el suministro. Uno, en la calidad misma del cuero y otro en la cantidad del cuero aprovechable, que es lo que llaman los señores de la parte de marroquinería y calzado como el fil o el campo de aplicación del cuero. Entonces cada vez, digámoslo así, de una piel, pues si es, digamos, razonablemente aprovechable el 80%, eso se reduce inclusive hasta un 40 o un 30% porque no tenemos una buena calidad del manejo del cuero y el cuero es manejado, como les decimos, como el quinto cuarto o la parte, digamos, de residual del negocio como tal. Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta y que hace que la calidad de las pieles locales tengan inconvenientes. Por otro lado tenemos la crisis de la parte ambiental. ¿Sí? Aquí la llamamos la crisis de San Benito, que básicamente es la parte del clúster de curtiembres en Bogotá. Realmente en Colombia hay 4 clústeres, por así decirlos, que son el clúster en Bogotá, que está alrededor de la parte de San Benito, el clúster en Medellín, el clúster en Santander, que son 2 clústeres, uno dedicado a la parte de moda y otro a la parte en general del calzado, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí principalmente en la cadena de abastecimiento tiene que ver con la crisis de San Benito. ¿Cuál es? Que allí hay un problema de un pasivo ambiental muy grande. En el manejo del cuero se maneja un químico que es el cromo trivalente. Ese cromo trivalente que se utiliza para el tratamiento de la curtiembre, al manejarlo en la curtiembre se convierte en lo que se llama el cromo hexavalente, y ese cromo hexavalente es de un altísimo grado de contaminación que requiere un manejo adecuado para poder reducir su contaminación. Pero en el caso del río Tunjuelito y del manejo de la crisis de San Benito, las PETAR que deberían tenerse en cuenta para hacer el tratamiento no existen. No hay un programa que establezca el manejo de esta parte de la contaminación, lo que hace que la sostenibilidad ambiental de la industria del cuero se vea muy afectada y por ende su manejo como cadena. Entonces es algo importante a tener en cuenta. Y por otro lado, pues obviamente los componentes importados, como son las suelas, manejando en PVC, en la parte de materiales térmicos o de termoformado, o la parte de materiales como leva, hace que esas suelas que son importadas pues obviamente ayuden a la volatilidad cambiaria y a la disponibilidad de la logística como tal, llevando entonces dentro de la cadena de abastecimiento 3 fenómenos importantes a tener en cuenta y sobre los cuales hay que generar importantes acciones para poder hacer sostenible en el futuro la cadena de abastecimiento, lo que es la calidad de las pieles locales, los componentes importados y la manufactura como tal. Entonces son partes que tenemos que tener en cuenta dentro de la cadena de valor para poder darle mayor manejo a esta cadena. Además de esa parte, la cadena de abastecimiento como tal se ve limitada por la baja calidad de las pieles y por la dependencia de esos insumos importados, como hemos
comentado. Entonces vemos cómo la clasificación de las pieles no es la mejor, ¿sí? Vemos en este punto cómo la mentalidad que habíamos hablado de unas pieles maltratadas y tratadas como el quinto cuarto, pues nos lleva a una calidad de materia prima deficiente tanto en calidad como en cantidad. Entonces eso es importante. Los insumos químicos que cada día pues son más importantes y que pues le pegan muy fuerte al manejo, de los costos, porque se depende mucho de los insumos químicos para poder desarrollarlo. Tecnología, tenemos brechas muy grandes, ¿sí? En tecnología, en donde hoy en día pues toda la parte digital, el manejo de CAD y de manejo de ingeniería para poder desarrollar calzados que además se puedan desensamblar fácilmente, pues no es posible. Y al no poderse desensamblar, hacer un desensamble del calzado viejo, pues es mucho más difícil desbaratarlo por así, y el impacto ambiental es muy grande porque no se puede hacer una economía circular como debería ser. Entonces eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Y obviamente la logística y la distribución pues obviamente es cada día más compleja por los costos elevados que tiene la distribución y los costos ocultos que puede tener en frontera o en el manejo de contrabando o en el manejo de ese tipo de situaciones, en el manejo de la distribución de los diferentes productos. Eso hace entonces que tengamos unos retos muy fuertes con respecto a la cadena como tal. En la parte de la producción y manufactura dentro de la cadena de valor, pues tenemos una mano de obra que pesa mucho, es entre un 25 y un 35% esa mano de obra, pero tenemos un problema y es que hay poca especialización del oficio, empieza a haber escasez en las personas que son especializadas como guarnecedores o soldadores, en donde ese personal especializado está empezando a perderse, ¿sí? Ya no hay preferencia con respecto a ese tipo de profesionales o de personas dedicadas a este tipo de trabajo, y empieza a haber escasez de este tipo de personal. Hay unos altos costos en lo que hablábamos de logísticos y de energía, ¿sí? Y adicionalmente la base de la informalidad laboral es cada vez más alta. Esa informalidad laboral nos lleva al recrudecimiento también de la parte ambiental. ¿Por qué? Porque los costos ambientales se empiezan a evitar, y al evitarlos pues evidentemente se hace una industria que no tiene la calidad necesaria para poder competir tanto en el mercado nacional frente a mercados importados o de contrabando, como tampoco puede tener la calidad para poder enfrentar mercados de exportación. Entonces vemos que hay unos retos muy fuertes que tienen que ser, por un lado, abordados por grandes compañías como las que estamos mencionando ahí, cada una con una especialidad en términos de integración vertical o en líderes en dotación o en nichos de confort, pero además de esto, de estos tres grandes o de los grandes competidores, pues viene toda la multitud que hay de pymes que están tratando de desarrollar el mercado, pero bajo todas estas características que no son las mejores para poder trabajarlo. Un panorama preocupante y de grandes retos. Por otro lado, el cliente o la cadena de uso o las personas que utilizamos algún tipo de mercado, también hay unas características muy fuertes, como por ejemplo el cambio de paradigmas, ¿sí? La famosa sneakerización, o sea, el paso hacia los tenis y hacia ese tipo de calzado, hace que el calzado formal de cuero como tal empiece a perder una demanda clara para su manejo, y eso obviamente baja la parte de productividad y desarrollo del mercado que tenemos en este momento. Por otro lado, si hay algún nicho que es de estabilidad, como la parte del calzado que tiene que ver con dotaciones y con el calzado funcional, pero sin embargo ese canal de calzado funcional no alcanza a manejar el impacto que tiene por el otro lado el cambio de los canales
del cambio de paradigma del manejo del calzado. Y adicionalmente los canales de comercialización empiezan a cambiar, ¿sí? El canal tradicional de los almacenes, etcétera, están empezando a cambiar por lo que se llama el pasillo infinito, que son sencillamente canales virtuales en donde las personas van a un sitio, ven el calzado no tiene inventario porque se hace casi sobre medidas y lo que se hace es comprar en línea y se programa la producción del mismo a través de la venta, es decir, en otras palabras, primero se vende y después se produce, estando bajando y reduciéndose de una manera significativa el inventario como tal y la disponibilidad del mismo. Al hacer ese tipo de características empieza a haber una desindustrialización del sector y a reducirse la capacidad productiva del mismo. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta en ese tipo de canales que van trabajando cada vez más en función de la desindustrialización y la pérdida del inventario como tal. Eso también lleva a una pérdida de la tecnología como tal. ¿Por qué? Porque las personas o las industrias empiezan a fijarse en tecnologías foráneas que no tienen, digamos, la infraestructura o la construcción de infraestructura dentro del mercado nacional. Y empieza también a presentarse un fenómeno de nearshoring, o sea, la producción en fábricas en ambientes o mercados internacionales, evitando la producción interna y convirtiéndose en un sector de solamente comercialización y no de industrialización. Entonces eso golpea muy fuerte el desarrollo del sector. Eso también nos lleva entonces a esa dinámica de consumo, que es una dinámica de consumo más funcional y de moda que de características de manejo del mercado actual. Y por otro lado, los canales de distribución, como les había comentado, se ha vuelto un canal directo al consumo del productor o del comercializador, directo al cliente. Y por otro lado, lo que llamamos el pasillo infinito, que sencillamente es muy peligroso en el sentido que promueve la desindustrialización del sector y solamente la comercialización como tal. Entonces vamos a ver casas o comercializadores que solamente toman el mercado para poder comercializarlo, pero no para producirlo. Y aquellos que están haciendo integración vertical empiezan a tener no tienen los incentivos necesarios para poder hacer el manejo de la industria. Por otro lado, la parte del ecosistema de reparación, que debería ser un sistema que ayudara a el impacto ambiental utilizando la reparación del calzado o la misma desmontaje del mismo para poder hacer una economía circular, se está perdiendo. Y se está perdiendo primero porque la parte de lo que son las remontadoras están perdiendo, por un lado, los zapateros como tal, ¿sí? Se están acabando, y los buenos todavía más, o sea, se están convirtiendo en una parte de un dinosaurio, ¿sí? Ya los zapateros, y simplemente es el cambio del calzado aumentando la posibilidad del impacto ambiental que tiene. Y como ese impacto ambiental del calzado usado se está recrudeciendo, porque el calzado que se monta en Colombia no es un calzado que se desmonte fácilmente, entonces se convierte en un calzado que se convierte en un impacto ambiental aún mayor. Entonces es necesario recuperar esa sostenibilidad del calzado, volver al calzado del desmonte y al calzado de uso, de reparación, lo cual hoy en día no se está viendo, pero debería hacerse para poder impactar de una manera adecuada el mercado. Ese mercado, que inicialmente es un mercado con una demanda teórica de aproximadamente 3.6 billones de pesos, se convierte en un mercado de 2.1 cuando uno a ese mercado le resta toda la parte de importación, contrabando, pérdidas, etc. Y ese mercado posible
disponible para servicio, se convierte al final en un mercado de 1.6 billones, que es realmente el mercado que está en este momento digamos, disponible para el mercado general del calzado y la marroquinería. Sin embargo, esto tiende a disminuir, de 1.6 tiende a ser 1.2, 1.3 en el futuro, si no se implementan todas las características o los comentarios que hemos dicho acá. Esos son proyecciones, no solamente de organismos especializados en la parte de cadenas de valor de marroquinería y cuero, sino las posibilidades que dan los sectores especializados en este tipo de mercado. Entonces, la visión es preocupante. Si a eso le adicionamos una cadena de remediación muy incipiente, ¿sí?, en donde no hay una cadena de remediación que maneje una buena dirección del manejo del pasivo histórico que tenemos, entonces vamos a tener aún mayores problemas en relación al futuro del sector. Y no existe una regulación, o hay una regulación obligatoria para poder manejar esta parte de contaminación, como es esta resolución 1407 del 2018, que habla de la responsabilidad del productor, la responsabilidad ecológica del productor. Eso quiere decir REP, responsabilidad ecológica del productor, pero que no está siendo observada por el productor, porque implica una serie de gastos y de costos que la cadena no puede asumir, porque aumentaría mucho los costos y obviamente el manejo competitivo del mercado. Pero al no poderlo asumir, por un lado, pues le resta calidad y competitividad ambiental al sector, pero por otro lado se hace una evasión de las características legales que deberían tenerse en cuenta. Entonces, es necesario implementar una serie de alternativas verdes que permitan recomponer el sistema y poder manejarlo de una manera más adecuada. Eso conlleva entonces a que tengamos que volver el sistema de esta cadena de valor en una cadena con una gran circularidad. Si no se hace con esa circularidad, que mantenga unos materiales que se puedan despegar, por así decirlo, que haya una logística inversa adecuada y una cultura que permita el hábito de la devolución y del manejo del calzado usado, pues vamos a tener problemas grandes en el manejo y en la preservación de la cadena de valor del sector. Eso nos hace entonces que aún a pesar de eso tenemos algunas ventajas competitivas que son fortalezas, como la calidad percibida del cuero colombiano, ¿sí?, a pesar de las dificultades que tiene con lo que hablábamos del quinto cuarto y del manejo del cuero como tal, ¿cierto? Un manejo, una capacidad de clústeres que con su impacto social y el manejo especializado que hay en diferentes partes puede ayudar a manejar la flexibilidad y la variabilidad de la moda, ¿correcto? Y por otro lado puede ayudarnos en el manejo del patrimonio cultural que tenemos a través de las denominaciones de origen, como el carriel y como el manejo de todos la parte de la cultura del cuero en diferentes clústeres, y la parte de geopolítica que tenemos, o la posición ventajosa que tenemos para llegar a mercados de exportación muy importantes cerca a nuestras posibilidades de producción, como son los Estados Unidos, etc. Pero tenemos desventajas que tenemos que manejar. La informalidad es una de ellas, ¿sí? La productividad muy baja que tenemos, con una escasa automatización y destreza manual hoy en día, que se ha ido perdiendo, ¿cierto? Una infraestructura deficiente desde el punto de vista logístico y una dependencia muy fuerte con respecto a los insumos y químicos en general. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para poder desarrollar una mejor característica del diagnóstico de este mercado. ¿Qué se espera como hoja de ruta o qué se propone como hoja de ruta en los próximos 2 años?
En el eje 1, que es la modernización, evidentemente es urgente tener una modernización, empezar por el desarrollo de proveedores y la tecnificación de corte, que no es el mejor, correcto, la sustitución de importaciones en la medida en que se vaya pudiendo hacer. Por otro lado, el eje de la contaminación, que lo hemos llamado el eje de San Benito, en donde la aplicación de plantas de tratamiento de aguas residuales y un censo express de cómo estamos con respecto a todo este impacto ambiental en los diferentes clústeres que hay, para poder trabajar en acciones inmediatas que nos puedan corregir. No podemos darnos el lujo de hacer un censo riguroso, sino un censo express que nos tomen las características fundamentales de contaminación para poder llevarlo a un manejo en la certificación de cueros de origen, es decir, certificar un cuero que determine que se ha hecho desde el origen hasta el momento en que se coloca en el mercado, de una manera tal que sea competitivo y ambientalmente seguro. Y por último, la circularidad. Es importante tener una cadena que sea circular, es decir, que empiece, que termine donde empiece, y podamos hacer un buen uso de todos aquellos residuos para poder darle una mayor competitividad al sector y obviamente un menor impacto desde el punto de vista ambiental. Hay algunos obstáculos a vencer, como es la criminalidad y la extorsión, el contrabando técnico, correcto, el relevo generacional. Ya estábamos hablando que hay una escasez crítica de mano de obra calificada, ¿sí? Los jóvenes no ven un futuro grande en este tipo de actividad, y obviamente la cultura del precio, en donde tenemos que manejar más por la cultura del valor y la calidad y el impacto ambiental que por el precio. Esos son retos que son muy importantes a tener en cuenta. ¿Okay? Como conclusión, pues la industria está en una encrucijada. Vemos que las características no son halagüeñas, son preocupantes, son retantes, pero es bueno tener una visión global de toda la cadena de valor, con el propósito de ir atacando cada uno de esos sectores e ir manejándolos de manera mancomunada, de manera sectorial, con el propósito de ir manejando. ¿Qué problema tenemos? Que tenemos un mercado de fabricantes atomizado, ¿sí? O sea, tenemos 3 o 4 grandes que manejan, digámoslo así, el mercado, pero tenemos una gran masa que tiene un gran factor social y un impacto económico importante, y quienes son los que llamados a hacer el cambio correspondiente y a tener una ruta hacia el 2030 que nos permita manejar mucha más calidad, mucho más diseño y sostenibilidad desde el origen. Entonces eso es muy importante para poder manejarlo. Como conclusión, ¿sí?, la única vía que tenemos para poder tener supervivencia es hacer una diferenciación en la sostenibilidad y en la calidad. Es decir, es un sector que por sus características de alta contaminación tiene que necesariamente dedicar valor a la sostenibilidad y hacer una diferenciación ahí y poder manejar una calidad muy grande que le permita ser durable y competitivo. Entonces es muy importante tener una visión global. Yo lo que los invito a todos ustedes es, desde su ángulo, desde cada uno del ángulo en donde esté, ya sea productor, importador, comercializador, qué sé yo, ¿sí?, tratemos de tener una visión global de la cadena de valor de la industria, de la marroquinería y del cuero, y de acuerdo a esa visión global poder hacer equipo para poder llevar a cabo un manejo de las acciones o las actividades que nos lleve a una mayor calidad sostenible y a un impacto ambiental regulado que, de acuerdo a las características de la ley, que es el 1407, nos permita diseñar una cadena de valor sostenible, porque de lo contrario vamos a vernos cada vez más y más afectados. De hecho, hoy lo podemos ver en la feria, ¿sí? Una feria que hace algunos años era 2 o 3 veces más de personas, ¿sí? Hoy se ha ido reduciendo, y se ha ido reduciendo porque tenemos todos estos problemas que resolver. El futuro es bueno, pero hay que lucharlo, hay retos, y tenemos que ser conscientes de esos retos para poder entre todos, y cuando digo todos no solamente son los productores, sino los importadores, los consumidores, el Estado y todos los que de alguna manera integramos la cadena de valor, podamos hacer algo que nos permita desarrollar un muy buen mercado
con un manejo, con un mercado futuro muy importante. De hecho, veíamos en la presentación que tenemos un consumo de 2.3 pares, que es supremamente bajo, ¿sí?, para nuestro país, pero aún más para niveles internacionales. Tenemos 3 o 4 mercados gigantescos cercanos, con una gran capacidad y conocimiento de cueros importante, como son los Estados Unidos, como es Brasil, ¿sí?, como es el mismo cono sur, en donde a pesar de que tienen cueros muy buenos, los nuestros pueden competir. Y se tiene con qué, se tiene también diseño, se tienen muchas características y una experiencia ganada muy grande, que la que le tenemos es que fortalecerla para sacarlos adelante. Ese es el mensaje que queremos traer de la cadena de valor global para el sector. Si alguien tiene alguna pregunta al respecto, algo que quiera que profundicemos o que hagamos algún comentario adicional, con gusto. Sí, señora. Un segundo. Gracias. Tú hablaste al respecto de que hay pocos stands en esta feria, hay pocos expositores por los cambios que ha tenido el sector calzado en Colombia, pero eso realmente no es por la influencia del contrabando. ¿Aún no sigue azotando el contrabando al sector calzado? Sí, señora, ese es uno de los factores, importantísimo. Pero total. no hacemos nada al respecto. Ahí es donde tenemos que Llevamos nosotros… años y años, yo llevo en el sector calzado N tiempo y sigue la misma cosa. Sí, señora, a ver, el contrabando, estamos de acuerdo que el contrabando es uno de los factores bien importantes que impactan el mercado y la posible demanda, y hace que pues desestimule el consumo de lo que es legal, digámoslo así, ¿cierto? Ahora bien, ese contrabando tiene muchas causas, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las causas? Primero, obviamente que no pagan los impuestos que tienen que pagar, ¿correcto? Los evaden, una función que debe ser del Estado y de las autoridades. También otro puede ser la competitividad misma. Traen calzado, digamos, ilegal, con costos muy por debajo de los que podamos tener nosotros, ¿cierto? Entonces ese es otro factor. Entonces uno está la parte legal, otra parte está el precio, otra parte está las características mismas de la porosidad de nuestras fronteras, etcétera, etcétera. Eso es cierto. O sea, no es un solo factor, son muchos los que se tienen en cuenta. Y no es labor de solamente unas personas, es labor también estatal, es labor de gremio, es labor de todos, ¿sí? No es una sola persona. No podemos esperar sentarnos y decir, mire, arréglenme el problema. Nosotros también tenemos que de alguna manera aportar para arreglar el problema. Es una cuestión de todos, y tampoco lo vamos a arreglar de la noche a la mañana, ¿sí? Porque aunque nosotros hablamos del contrabando en Colombia, también hay contrabando en Brasil, también hay contrabando en muchas partes, ¿cierto? Es algo que hay que atacar en conjunto, como gremio, como nación y como Estado. No es de una sola persona, pero es cierto, hay que poco a poco, de alguna manera, los gremios, etcétera, buscar medidas más efectivas de las que hay, porque no han podido hacerlo. Hay que hacerlo de alguna manera. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok. ¿Ven? Cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan fuera de la charla, con mucho gusto pueden dirigirlo a través de los señores de Al Día, para lo cual estamos nosotros desarrollando todo este punto.